por empezar nuestra ruta hacia el Gran Sahara, el desierto cálido más grande del mundo y también el motivo por el que millones de viajeros visitan Marruecos. Pero antes de empezar esta aventura, si todavía no nos conoces, me presento. Hola, yo soy Yeyo. Hola, yo soy Gaby. Y bienvenidos a un nuevo video aquí en tu canal Caminito Amor. Quédate con nosotros que hay mucho que mostrar. ¡Vamos! Miren esta parte que se llama el río del Sis, que es uno de los más grandes en Marruecos. Es preciosa esta parte de la carretera y el camino. ¡Qué bello! ¡Wow! Y en este momento hemos llegado a uno de los miradores que destacan mucho esta ruta hacia el desierto de Merzouga, que es el Valle del Sis. El Valle del Sis significa el valle entre dos montañas. Es un espacio entre dos montañas donde se ha formado este río. Y algo que lleva el nombre de Sis porque es el nombre del río que pasa por aquí, y lo que destaca es este mar de palmeras que podemos ver también en este paisaje. La mayoría son palmeras datileras y es un paisaje precioso, ¿no? Muy bonito, espectacular. Y estamos en otro de los miradores donde podemos continuar viendo el Valle del Sis. Aquí realmente se ve todas las palmeras datileras. Y nos estaban comentando que son alrededor de 150 kilómetros de palmeras. Imagínense eso. Miren esto, qué hermosura. ¡Wow! Aquí hemos pasado Erfout, que Erfout es famoso por los fósiles y el mármol. Y miren esta vista tremenda. Ahí está, miren, y ahí viene Hassan con lo infaltable. La cervecita. Especial, original, 200%. Especial. Especial. Escucha este sonido. Ah. Esto es vida. Eso es vida. Muchas gracias. ¿Cómo muchas es? Imán, Emin. Amén, Imán. Eman. Amén, Imán. Amén, Imán. Significa. Agua es vida. Así Y es. esta es el agua. Amén, Imán. Amén, Imán. El agua del desierto. Salud. Obviamente uno tiene que tener un turbante si viene al desierto. Aquí, Ajá. cuando hay Tormenta. tormenta, así. ¿Vale? Perfecto. Y si no hay tormenta, así. Ajá. ¿Hay tormenta? ¿Hay tormenta? Ahí ya. Y cada vez nos estamos acercando más al desierto. Como ven, ya lo tengo atrás. Se comienzan a ver esas dunas gigantes que pronto vamos a explorar. Yo les voy a contar una curiosidad. Y es que mucha gente dice el desierto del Sahara.
Pero eso es incorrecto, ya que Sahara significa desierto. Así que o dices vamos al desierto o vamos al Sahara. Pero no hay eso del desierto del Sahara. Y hemos llegado a Ersheby, estamos ya en el desierto, en el famoso Sahara. Finalmente, y Ersheby significa como si fuesen los pies de las grandes dunas. Y estas dunas aquí llegan a tener una altura de 250 metros. Imagínense eso, tremendo. Y ahora es donde vamos a hacer un paseo en dromedario. ¡Hola! Aquí vamos a hacer un paseo para llegar a nuestras jaimas. Miren qué bonito. Aquí nos vamos a subir en los dromedarios para mostrarles las increíbles jaimas y recorrer un poquito el desierto. Y ya finalmente estamos en el Sahara, estamos montados en los dromedarios y la verdad que nos damos cuenta de la inmensidad de este lugar. ¿Sabías que el Sahara en realidad lo comparten, es tan grande que lo comparten 11 países de África? Yo no lo sabía hasta que llegué a Marruecos. ¿Y vos, amor, lo sabías? Tampoco. Increíble, la verdad. El Sahara se encuentra también dentro del libro 1000 lugares que ver antes de morir y sinceramente es un lugar fascinante. Algo que nos dio mucha curiosidad con Yeyo a medida que entrábamos hacia el desierto fue el ver espejismos. Yo pensaba que los espejismos solo aparecían cuando uno estaba deshidratado, pero no, por el calor, la arena y el viento se ve como si hubiera agua y en realidad te acercas y no hay. Y aquí quien nos está guiando es Hassan. Hassan, azul. Azul significa hola en bereber. Y él está con una vestimenta también del mismo color, porque ese es el color típico que utiliza esta etnia, que es de las más grandes del norte de África. Y de hecho los bereber son los dueños del desierto, son los nómadas y quienes viven entre estas dunas. Y aquí hemos bajado un poco y yo le digo a Hassan que yo quiero ser guía. Entonces me ha ayudado a bajar del dromedario y ahorita vamos a seguir camino. Vamos a ver si es que yo puedo. ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Yala! 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 ¿O hay que? ¿No? ¡Opa! Si yo nací para esto. Vamos, vamos. Este trabajo de ser guía de dromedario es muy difícil. Al menos caminar aquí. Miren, uno mete el pie y se entierra. Pero es un trabajo difícil. Pero bueno, Hassan lo viene haciendo hace varios años este mismo trabajo y es un excelente guía.
dice que giremos porque si no nos caemos. Ajá, ¿yeah? Difícil aprender el camino aquí porque no hay un camino. Agárrese. Qué grande que son los dromedarios. Muchas gracias. Shukram, shukram. Muchas gracias por el paseo. Muchas gracias, hermoso. Gracias. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Mucho gusto. ¿Y ellos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Hola, un gusto. Gaby. ¿Cómo estás? Miren, acabamos de llegar a Las Jaimas. Aquí es donde vamos a dormir esta noche en el desierto. ¿Con qué nos espera? Uy, qué bonito. Miren esto. Miren el tecito. Muchas gracias. Qué hermoso. Y aquí ya está atardeciendo, como pueden ver. Qué belleza. Salud con un tecito. Salud. Aquí vamos a entrar a Las Jaimas. Miren qué bonito. Muchas gracias. Oh, miren esto, qué preciosa. Y miren, tiene el baño. Estamos en el desierto y miren esta comodidad. Es tremenda. Precioso. Buenos días, alegría. Hoy es el segundo día en el Sahara. Hemos amanecido para ver el sol nacer entre las dunas. En este momento ya nos toca desayunar. ¿Qué tal tu primera noche? Tranquilo, la verdad que aquí uno duerme excelente. Sí, yo estoy enamorada de este lugar. Es que se siente tan bonito estar aquí. Y aquí nos han preparado una mesita para el desayuno. Miren esto. ¡Qué bonito! Así que provechito. Y acabamos de llegar para visitar a una familia de nómadas bereber. Azul. Aquí todo el desierto, la mayoría que viven son nómadas bereber. Nosotros
nosotros estamos visitando a una familia para aprender un poquito más cómo es que viven. La persona, aquí el hombre de la casa, tiene 3 mujeres. En la cultura bereber mayormente tienen una sola mujer, pero como son musulmanes pueden llegar a tener, dependiendo de su economía, hasta 4 mujeres. Y bueno, estamos aquí, vamos a conocerles. Y ya justo llegamos y está haciendo el pan. Este es el pan bereber. Azul. Azul, nada más. Ah, Salam. salam aleikum. ¿La vas todo bien? Todo bien, gracias. Mira. Aquí. Wow, qué grande. عمر En este momento vamos a probar el pan bereber. ده السر القطار ما يدي تبان حوس لين Miren, tiene dentro عمر como cebollita. ما تستني Muy rico. مثلا عمارة حسن Una curiosidad es que los nómadas siempre se van moviendo buscando mejores tierras o agua o comida para sus animales. Pero también hay nómadas, familias que bueno, se han estado moviendo de diferentes lugares, pero una vez encuentran un lugar como esta, sé que pueden quedar muchos años. Esta familia ya está 10 años viviendo aquí. Miren, ahí tienen distintas carpas. La mayoría se queda entre 2 a 3 años, pero también hay casos como esta. Y acabamos de parar y les voy a mostrar algo bastante curioso. Atrás mío tenemos un cementerio. Miren cómo eran antes, bueno, siguen siendo aquí en el desierto. Así los cementerios no tienen placas ni nada, simplemente son este tipo de piedras. Y se distingue si es hombre o mujer por la posición. Si son 2 piedras así, mirando como hacia el mismo costado, es un hombre. Pero si es una piedra así y la otra así, sería una mujer. Estamos con Seth. Aquí es la cocina de las bereberes, de la familia. Aquí tenemos es como una casa típica de la familia. Y la gente viene de acá para aprovechar la comida que tenemos aquí. Y nosotros tenemos una pizza bereber. Una pizza es como una panada. Él tiene carne, mira. Él tiene carne aquí. Él tiene todo. Aquí. Hay carne, hay verduras, hay todos. Ajá. Y después hacemos con el pan, como un pan grande de la pizza. El domo aquí también. Aquí, hacemos aquí en la pizza y después en el horno. Aquí el horno para calentar 20 minutos o 10 minutos y después abajo también. Miren esa pizza bereber. Buenísima. Deliciosa. Se ve increíble. Vamos a probar la pizza bereber. Hemos llegado al pueblo de Jamblia, un lugar que no tiene más de 300 habitantes, muy cercano a Merzúa. Aquí vamos a encontrar personas que tienen la tez más oscura porque son la mezcla de bereberes, árabes y de diferentes tribus de origen subsahariano. A estas personas se les llama nahuas, que es el nombre dado a las personas, a los descendientes de los esclavos africanos que pasaron en las diferentes caravanas a través del Sahara. Y aquí, por supuesto, tienes que venir, conocer un poquito cómo viven y de su música.
Y ahora sí, toca relajarnos. Hemos venido al Hotel Nomad Palace, que es donde vamos a dormir esta noche. Miren la piscina preciosa que tengo atrás. Y también está el desierto ahí. Tenemos las dunas al frente, solamente es una caminadita y ya estamos de vuelta en el desierto. Pero tenemos esta piscina para poder refrescarnos y es aquí donde vamos a pasar la noche. Y llegó el momento de partir del Sahara. Estamos partiendo de Merzouga, en realidad bien cerquita Merzouga. Merzouga al final nunca les contamos, pero significa mar de dunas. Y eso es lo que hemos vivido en estos días en el desierto, ¿no? Ha sido increíble, esperamos que te haya gustado y si es así no te olvides darle me gusta. Tampoco te olvides suscribirte a nuestro canal dándole clic a la campanita para recibir el próximo video viajero. Sin más, nos vemos en el próximo. Chao, chao. Chao.